Vamos a realizar una dinámica de trabajo bastante importante, porque les voy a dar los espacios para empezar el trabajo final. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una especie de dinámicas de trabajo grupal con los grupos, para que den inicio si es que todavía no han dado inicio, y si no, quienes ya dieron el inicio, continúen con el trabajo final. ¿Ok? Vamos a dar hoy día pautas concretas y vamos a hacer un trabajo específico de análisis. Buenos días, profesora. Soy Lu Guamán. ¿Cómo estás, Luz? ¿Qué tal? Buenos días. Me voy a tener que ausentar como una hora porque justo tengo una evaluación de una niña. La había programado más temprano y la mamá me llama de que no va a llegar todavía en un rato. Entonces voy a tratar de estar aunque sea la última hora, pero quería de todas maneras, por favor, decirle que hemos tenido varias dificultades para la tarea 1. Entonces, qué bueno que va a ser este espacio porque nos queda bastantes dudas, ¿no? Y ahí hemos estado entre nosotros, retroalimentando y viendo y todas de diferentes grupos que ya nos conocemos para poder cumplir, ¿no? Porque había varias cositas puntuales que queríamos preguntar. Entonces, no queremos que nos pase eso en esta actividad 2. Lo hemos leído, todo hemos estado analizando, ¿no? Pero quisiéramos como que de repente más ejemplos. Eh, por ejemplo, a mí me queda un poco la duda, que me había apuntado acá y después no voy a poder entrar, porque se le decía a mis compañeros por ahí pregunten y lo compartimos en el grupo. En lo que es la parte del modelo de integración, hay un punto, el 4, que dice, explica el modelo desde la fuente o fuentes empleadas, modelo de integración de base, ¿no? Ese punto y luego igual, ¿no? En el recurso sí me vas a decir, explicar la forma de integración un poco, y es lo que nos pasó en el otro, como que los sustentos que no teníamos claro y otras cosas. Entonces, sí, de repente no voy a poder estar en el grupo, pero si forma grupo, si usted entra, y hay veces como hemos hecho en los cursos anteriores, podemos decirle puntualmente nuestras inquietudes y que con ejemplo un poco nos guíe para hacer un buen trabajo, ¿no? Eso le quería pedir. Sí, hoy día vamos a trabajar por grupos, y sí me ha sorprendido que no he recibido el trabajo de todos en la tarea 1, pero bueno, eso ya lo vemos después. ¿Ok? Y también me sorprende que ha pasado una semana y nadie me ha preguntado nada. Creo que una nada más me ha mandado una pregunta. Y dije, uy, todo está claro, nadie me pregunta nada. No, yo sí hice una pregunta. Tú fuiste quien me escribiste, entonces, no sé, alguien me escribió, solamente Sí, me escribió. pero Y sí acá, me contestó. sí, lo que le quería comentar es que nosotros tenemos un espacio de actividad síncrona, que es esta, pero tenemos 7 días en la semana que no nos vemos, 5 o 6 días que no nos vemos, que es asíncrona. Entonces sí es importante, si ustedes tienen dudas, que me puedan escribir. Entonces no crean que solamente nos encontramos en la sesión síncrona, no. Por eso les envié el mensaje, por eso hemos activado un foro. En el foro tampoco nadie ha participado. Entonces, por eso a la sesión anterior les preguntaba si les había llegado los mensajes y si podían ingresar a los foros, para ver si había alguna dificultad, porque sí es importante que si ustedes tienen dudas, hagan las consultas respectivas para poder absolverlas, ¿no? Sí, Mayra. Está activando su audio, creo que tiene problemas con el audio. Si no, me escribes. ¿Ok? Bien, vamos a empezar, porque si no nos va a ganar la hora. No suele suceder. Y necesito que hagamos una revisión de algunos aspectos. ¿Está? José, ¿sí? Sí, profesora, buenos días, una consulta. Bien. En la descripción de actividad dice diseñar actividad, un modelo pedagógico de una institución educativa, pero no somos 3 profesores de inglés que trabajamos en 3 lugares diferentes. Y en ese caso, ¿cómo sería? ¿Escogeríamos un lugar uno de los 3 lugares donde trabajamos? ¿O cómo sería en ese caso, en el caso de nosotros? Ya, ahora vamos a hacer casualmente, como les decía, un ejercicio donde van a trabajar en equipo y les voy a dar las orientaciones concretamente de cómo van a trabajar según la realidad de cada institución. Y yo he identificado un equipo de inglés, uno de inicial, uno de primaria y 2 posiblemente de secundario o de superior, que son las 5 áreas de trabajo que he identificado a partir de los grupos que se han formado.
pero ahora vamos a trabajarlo concretamente ya con cada uno, con cada grupo, ¿ok? Bien, ¿qué teníamos preparado? Sí, José. Sí, lo que pasa es que acá en la actividad dice evaluar la realidad de una institución educativa. Usted nos va a dar entonces la institución educativa para evaluar. No les voy a dar. A ver, el primer día les expliqué que tenían que trabajar sobre una realidad en concreto. Si eran diferentes instituciones, tenían que elegir una institución, ¿ok? Pero para poder seguir el hilo de lo que está planteado como trabajo, esta pregunta que me acabas de hacer, José, la vamos a resolver justo el día de hoy, porque van a trabajar en equipos. Entonces, ahí voy a resolver con cada grupo. ¿Sí? Porque yo sé que son realidades distintas, algunos grupos ya se conocen, otros grupos recién se han formado, no se conocen, entonces tienen que tomar algunas decisiones. Y lo ideal es que las decisiones ya las tengan tomadas, ¿no? Y estamos en una tercera sesión, pero no quita que las puedan realizar el día de hoy. Por eso les voy a dar el espacio para que puedan seleccionar, conversar, debatir. Las sesiones síncronas son importantes, sé que no necesariamente todos participan, pero sí veo que muchos descansan en la sesión síncrona para resolver dudas. Y si no venimos y no asistimos a una sesión síncrona, se hace más complicado el trabajo todavía, ¿no? Y si durante la semana no hacemos las consultas, también se hace más complicado, porque esperamos a la sesión síncrona a hacer las preguntas, y si bien es cierto no somos 20, 30, igual hace que el proceso sea más lento. Entonces, hay un aspecto que sí es importante como participantes de un curso que no es presencial. Es importante que lo podamos identificar como participantes para que podamos hacer la misma proyección si en algún momento nos encontramos en una situación donde nosotros vamos a ser los maestros y vamos a trabajar en esta misma dinámica. ¿Qué necesitamos? Que el estudiante haga un trabajo, vamos a decirlo así, de aula invertida. ¿Qué es un proceso de aula invertida? En un proceso de aula invertida, en la etapa asíncrona, el estudiante revisa, lee, hace las consultas, y en la sesión síncrona aprovechas para interactuar con tus compañeros o realizar las dinámicas grupales o responder a las dudas, concretamente, que no se resolvieron de manera asíncrona. Pero si imagínense ustedes, ¿no? En 7 días, en 10 días, no hubo ni una pregunta, ni una consulta. Llegamos a la sesión síncrona, que tenemos 2 horas, en 2 horas resolver las dudas de cuántos de ustedes. Entonces, es una dinámica en la cual necesitamos entrar. Esto, por ejemplo, es metodología. ¿Qué pasa? Que es cierto que estamos acostumbrados a la presencialidad. La sincronía podría invitarnos en la sesión síncrona pregunto, cuando vea a la profesora pregunto. No, ¿ok? No en el sentido de que tenemos más días para preguntar, ¿no? Entonces, esto sí es importante, no solamente por la dinámica de nuestro curso, sino por la metodología en sí del curso al que estamos llevando. Estamos llamando integración de tecnología. ¿Y qué implica la tecnología? Que la use, ¿no? Y esta tecnología, ¿qué es lo que hace? Acortar distancias, acortar espacios. No tenemos que movilizarnos para encontrarnos en la Católica, pero también agiliza tiempos. Entonces, yo no espero 7 días, no espero 5 días. Tengo 5 días para preguntar. Que Blanca, nosotros estamos trabajando, todos estamos trabajando. Y parte de lo que es la educación en esta modalidad es que yo organizo mis espacios, mis horarios, para poder darme un tiempo para revisar material, para estudiar, para leer o para hacer consultas, ¿no? Así como nosotros los docentes nos organizamos para responder las preguntas, no las respondemos en el minuto, ¿no? O sea, Glory me manda hoy día una pregunta, ¿se la voy a responder a los 5 minutos? No necesariamente. De repente justo me manda la pregunta cuando me tocó mi hora de ingresar a revisar y puede ser que le llegue la respuesta inmediatamente. Entonces, esta dinámica sí es importante que la atrapemos como concepto de lo que implica el trabajar con tecnología y en una modalidad a distancia semipresencial, por ejemplo. Y son cosas que necesitamos considerar en un proceso, casualmente en este curso, de implementación, ¿no? Si yo decido implementar un trabajo usando tecnología y decido trabajar en modalidad semipresencial, algún proyecto, algún curso, algún tema, necesito abordar estos aspectos, ¿no? Entonces va a ser muy importante que podamos identificar lo que nosotros estamos viviendo ahora como participantes para tenerlo en claro a la hora que nos planteemos nosotros en el otro rol, ¿no? Ahora, ¿por qué les hablé de aula invertida? Si han podido revisar parte de la unidad 2,
y si ya la terminaron, excelente, se habrán dado cuenta que la tendencia en la modalidad de estudio a distancia, semipresencial o totalmente virtual, implica el trabajo con esta metodología, ¿no? Donde en la sesión asíncrona es antes, y si no hay sesión síncrona, imagínense, ¿no? Los espacios, la necesidad de escribir, de comunicarme con alguien, sea del contexto de participantes, es decir, con mis compañeros para coordinar tareas, o sea con lo que en algunas instituciones llaman tutor, otros llaman especialista, otros llaman docente, porque varía dependiendo del sistema que se emplea. Sí es importante. Entonces, me he detenido para hacer esta explicación porque tiene que ver con lo que tenemos que tener en cuenta en el desarrollo casualmente de este proyecto final que cierra un poco todo lo que estamos revisando tanto en la unidad 1 como en la unidad 2 y como en la unidad 3 para quienes ya ingresaron y ya están revisando la unidad 3. ¿Okay? He revisado de manera general, todavía no las he calificado, he revisado de manera general los trabajos individuales que me han enviado, muy interesante, en el sentido de que si realmente han cubierto el objetivo de la actividad 1, se les va a ser muy fácil decidir el día de hoy algunas situaciones. Entonces voy a compartir un rato en mi pantalla para poner el orden a la sesión del día de hoy, que sí necesita estar con un orden para poder trabajar con cada uno de los grupos, ¿ok? A ver, voy a compartir un ratito mi pantalla. Bien, esta es la ruta que tenemos para el día de hoy. Un poco analizar el ejercicio de la actividad 1, que ya fui mencionando algunas cositas, identificar algunos aspectos del portafolio, porque el ideal es que sea un trabajo paralelo. No esperemos al final para hacer el portafolio. Les decía el primer día, si el portafolio lo podemos ir avanzando día a día, es lo mejor. ¿Ok? Un día me tomo 3 minutos para escribir, el otro día otros 3 minutos, y así. El ideal es manejarlo de manera paralela. ¿Por qué manejarlo de manera paralela? Porque tiene que ver con la reflexión de un proceso. Y si yo espero 4 semanas para reflexionar sobre lo que hice la primera semana, ya me olvidé. Entonces yo termino mi sesión síncrona, mi reflexión. Ya voy avanzando mi portafolio. ¿Ok? En realidad, esa debería ser la dinámica para que puedan ustedes terminar de construir el portafolio, no sea cargado y realmente cumpla su objetivo. ¿Cuál es el objetivo de un proceso de metacognición? ¿Espero 5 semanas para reflexionar sobre algo que viví? No. El ideal es yo reflexiono en el momento y la idea es acostumbrarnos a escribir. Y uno dirá, pero escribir, Blanca, uno puede reflexionar y no necesariamente escribir. ¿En qué me ayuda a escribir? Nos entrenamos, vamos a llamarlo así, nos entrenamos en un proceso de sistematizar aquello que pensamos, aquello que sentimos. Y eso nos acerca, ¿qué? A la posibilidad de hacer esto, que es una debilidad, por ejemplo, en la educación superior. ¿Por qué nos cuesta tanto hacer una tesis? ¿Por qué cuesta tanto hacer un trabajo de investigación? Porque no estamos acostumbrados a escribir, a sistematizar lo que vivimos. Entonces, por eso que cuando vino toda esta línea de la investigación-acción, generó un movimiento que implicaba escribir. Entonces, los procesos de metacognición nos ayudan a entrenarnos en esta dinámica y a encontrarle el gusto. ¿Sí? Vamos a tratar de encontrarle el gusto. ¿Okay? Vamos a revisar el diseño del trabajo final y lo vamos a realizar. Es decir, nos vamos a poner en grupos y vamos a iniciar este diseño. Les voy a explicar un poco cómo va a ser la presentación que tienen que realizar en la siguiente sesión síncrona y cómo va a ser la última sesión síncrona. ¿Ok? Ya, sobre la primera actividad. Si ustedes estas 2 preguntas responden con un sí, la actividad de hoy va a fluir más rápido. Es decir, si yo realmente analicé la realidad de mi institución a partir de las preguntas que formulé, y si mis preguntas estaban en relación a los conceptos trabajados en la unidad 1 y en la unidad 2, hoy día va a ser más fácil el trabajo. ¿Ok? Revisé los marcos de la unidad 1 y la unidad 2, si lo hicieron, también va a ser más ágil el trabajo. Yo generé los Jamboard para que puedan compartir información. Yo imagino que por la dinámica del trabajo no han podido compartir información. El día de hoy vamos a compartir información, ¿ok? Porque necesitamos trabajar en equipo. ¿Qué es lo que sucede? Blanca, que trabajamos y estudiamos. Sí, muchos, incluida yo. Trabajamos y estudiamos. ¿Cómo hacemos para que nuestros procesos
realmente nuestras metas se cumplan trabajando en equipo. Si no entramos en este chip de trabajar en equipo, el trabajo es más pesado, es más difícil. Entonces, aprovechemos los espacios, tanto asíncronos como síncronos, para realmente hacer este ejercicio de trabajo en equipo. ¿Ok? Respecto a la actividad 1, creo que somos 14 participantes, yo he recibido 11 trabajos. 12 trabajos. Entonces, si alguien me entregó, por interno, por favor, me escribe, me comunica, me avisa, ¿sí? No lo dejen así nomás como que no entregué y me olvido. Mi sugerencia es, me avisan, Blanca, pasó esto, sucedió esto, y podemos conversar y ver cómo saltar la dificultad que se les haya presentado, ¿ok? Bien, estos fueron los aspectos, voy a saltar los aspectos que se pidieron para el trabajo, y aquí sí es importante identificar algo. Políticas TIC, niveles de integración, teorías de aprendizaje, pedagogía digital, y el rol de los agentes pertenecen a qué unidades. Eran algunos puntos salpicados de la unidad 1 y algunos, no todos, de la unidad 2. ¿No? ¿Qué implicaba? Que yo por lo menos había revisado esta información. Y quienes aprovecharon y pudieron degustar el aprovechar de preguntar al ChatGPT y de repente comparar la información que tienen en su material, han hecho un doble estudio ahí, ¿no? Han hecho un doble estudio. ¿Por qué? Recordemos que ChatGPT está hasta el 2021, la versión gratuita. Si alguien tiene aquí una versión pagada, tiene hasta el 2023 la información. Pero si están usando gratuita, tenemos hasta el 2021. Entonces siempre necesitamos hacer una revisión de fuentes adicional, como he visto que en algunos trabajos se han realizado. Muy bien, eso lo felicito. ¿Por qué? Porque el uso de este tipo de herramientas nos tiene que invitar a eso. ¿Ok? Esa es la primera conclusión que necesito que tengamos en claro respecto al uso de la inteligencia artificial, concretamente respecto al uso del ChatGPT. Blanca, que yo quiero integrar el uso del ChatGPT en mis sesiones de clase. ¿Cómo lo integro? El primer concepto es, necesito trabajar fuentes. ¿Ok? Segundo concepto, ¿tiene que ser para que me dé respuestas o para que me ayude? Hay diferentes materiales que se han sacado donde están los prompts, que nos enseñan a hacer los prompts, que son las preguntas que le hacemos a la inteligencia artificial para que nos dé respuestas. ¿Es importante generar estos prompts con alguna dinámica en especial? Sí, como la que han hecho ustedes. Algunos han planteado, creo que la mayoría ha usado este referente que la entrevista ha sido con la ministra, pero no todos han trabajado en función a la ministra. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la información viene de diferente manera. ¿Okay? Y esto sí es importante. Por ejemplo, tenía un estudiante de un curso de superior y me dice, ya estamos usando ChatGPT, pero no para pedirle respuestas, sino para pedirle preguntas. ¿Cómo para pedirle preguntas? Es que tengo que estudiar un tema y le he dicho al ChatGPT, hazme preguntas sobre este tema. Y usa el ChatGPT como una persona adicional que le ayuda a estudiar. Este es el enfoque que a nivel de integración se le debería dar a la inteligencia artificial. ¿Ok? Esa es una segunda conclusión respecto a esta tarea. ¿Ok? No solamente preguntas para que me dé respuestas, sino para usarla como un recurso para generar una experiencia de aprendizaje. ¿Ok? ¿Sí? Que quede grabada esa conclusión. El asumir la postura, por eso era importante. He visto ahí algunos trabajos donde han relacionado no solamente la realidad de su centro educativo, sino la realidad del país y la realidad internacional. Interesante. Han usado sustentos relacionando 3 realidades. A eso nos debe invitar el uso de la inteligencia artificial. ¿Ok? Cómo relaciono realidades y establezco una conclusión, planteo un argumento y una postura. ¿Ok? Identificar mi institución. ¿Cómo está mi institución? ¿Ok? Esto respecto a la tarea 1. Respecto al portafolio, nosotros tenemos aquí, y les he planteado la ruta con 8 puntos. De estos 8 puntos, por ejemplo, quien ya estudió la unidad 1, ya debería tener resuelto la unidad 1. Si ya hemos resuelto los saberes previos, ya debería tener resuelto esto de acá.
Si yo ya terminé de estudiar la unidad 2, también ya debería tener resuelto esto. Es decir, mi portafolio ya debería estar avanzado en el punto 1, 2 y 3. Ya debería estar avanzado. No vamos a esperar al final, porque después se van a cargar. La idea no es que se carguen. El objetivo del portafolio es un proceso de reflexión sobre la práctica, sobre el momento. ¿Ok? ¿Qué es lo que he respondido o debo haber respondido en función a la 1, a la 2 y al punto 3? ¿Qué he aprendido? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Si ha sido relevante? ¿No ha sido relevante? ¿Ha sido novedoso? ¿No ha sido novedoso? ¿Qué aprendí de mí mismo? ¿Qué me fue difícil? ¿Qué me fue complicado? ¿Que este punto no lo entendí? ¿No? Hace un momento una de sus compañeras comentaba, me ha sido difícil comprender un tema. ¿Ok? ¿Qué tema concretamente? Y lo vamos ubicando. En relación a los saberes previos, mire, esta pregunta no tenía ni idea. En esta pregunta sí tenía idea. ¿Cómo han usado el referente del error? Recuerden que en la sesión anterior dijimos que era importante abordar el análisis desde el error. ¿Ok? Vamos sacando también esta cultura que no se maneja, que es la cultura del error. El error visto como una posibilidad. ¿Ok? El error visto como una posibilidad de aprendizaje. Eso en cuanto al portafolio. Si yo les pidiera que levanten la mano, ¿quiénes están avanzando con su portafolio mientras está avanzando el curso? ¿Quiénes levantan la mano? Voy a mirar. Ninguno. O no estoy viendo a todos. Me voy a... ok. Ok. Ya, sí es importante. Recuerden, el primer día dijimos importantísimo. No dejemos para el final porque sí es importante ir avanzando. Gracias, María Luz. ¿Has levantado la mano porque estás avanzando en paralelo o porque es una pregunta? No, sí, realmente yo, previo a las preguntas específicas que teníamos que hacer, había hecho otras preguntas que me sirvieron para poder abordar ya finalmente el tema de la entrevista, ¿no? Y esas las tengo en mi archivo, pero sí, no las he puesto todavía en el portafolio, pero sí las tengo todas, las respuestas, que obviamente esas no las he puesto en mi informe, en mi trabajo individual, no las he puesto porque fueron previas. Okay. Gracias, María. Bien. Esto en cuanto al portafolio, ¿ok? Bien. Ahora sí, vamos a iniciar el trabajo grupal. Voy a dejar de compartir un momentito. Está el grupo 1 completo, o por lo menos hay 2 participantes del grupo. Esto es importante porque en la sesión anterior hemos tenido 2 grupos, uno donde no había participante y uno donde habían solo 2. Entonces sí es importante. Si son 3, entiendo que hayan 2. El grupo 1 está completo. Yo estoy, profesora María Luz. Sola. No, creo que está Gloris Ya, y ok. Mayrita también. Sí. Perfecto. Grupo Estamos 2. los 3. Muy bien. Grupo 2 está completo. Yo estoy, ya no sé. Ahí se Yo puede. también soy del grupo 2. Yo Ok. también soy del grupo 2. Perfecto. Entonces, grupo 2, por lo menos tenemos 2 participantes, ¿sí? Grupo 3. Sí. Profesora, No, buenos sí días. estamos Carmen, completos. Carmen y José Antonio. Sí. Ok. Sí hay integrantes. Perfecto. Bien, José. Grupo 4. Luz y Lourdes, estamos 2. 2. Y el grupo 5. Nadie. Me voy a preocupar por ese grupo. La vez pasada en el grupo 5 solamente hubo 1. Eso sí me preocupa. Bien, les voy a explicar un poquito la dinámica de trabajo. ¿Ok? En caso de que hayan extraviado los enlaces de los Jamboards, los voy a compartir. En este momento los estoy colocando en el chat. Mandado. Estoy colocando los 3 enlaces de los 3 Jamboards que se generaron para las 3 unidades de estudio. Y les voy a explicar la dinámica que vamos a realizar, porque vamos a trabajar con los Jamboards. ¿Okay? El grupo 5 al parecer no está presente, entonces somos 4 grupos. El grupo 1 y el grupo 2
grupo 1 y grupo 2 va a terminar de alimentar diapositiva 1, ¿ok? El Jamboard 1, vamos a poner así mejor, el Jamboard 1, Jamboree. ¿ok? Y el grupo 2 va a terminar de alimentar el Jamboard 2 y el grupo 3 y 4 el Jamboard 3, ¿ok? Voy a volver a colocar. 1 y 2 el Jamboard de la unidad 1. Perdón, me confundí, es 2 y 3 el Jamboard de la unidad 2 y el 4 el Jamboard de la unidad 3. Yo he colocado, si van ingresando, y ahora sí voy a compartir para que vean por qué está así el Jamboard. Yo he alimentado el Jamboard para que podamos hacer la dinámica del día de hoy y les voy a explicar cuál va a ser la dinámica de trabajo. ¿Ok? Bien. En el Jamboard 1 van a poder encontrar, me voy a ubicar en el 1. Ok, ya estoy mostrando, ¿verdad? Por ejemplo, yo les coloqué los grandes temas. Y de los grandes temas, hay cosas puntuales que necesito identificar para poder hacer mi trabajo final. ¿Okay? Por ejemplo, yo necesito implementar políticas dentro de mi proyecto, sí, porque sin políticas no voy a poder avanzar. Necesito colocar mis parámetros. Entonces, yo les he puesto aquí algo de información que es importante. Por ejemplo, que yo considere las dimensiones que se dan para el uso de la tecnología. Y les he puesto aquí un cuadrito, así de sencillo, un cuadro donde yo veo la información rápidamente, en resumen, y si tengo dudas, ahí es donde yo voy a pasar por cada grupo y me pueden hacer las consultas. Pero aquí también existen 5 componentes de las políticas para poder integrarlas, pero no he puesto la información. Entonces el grupo 1 y 2 va a ir complementando, ¿ok? O con frases, o con textos, o con un cuadro, ¿ok? Hay 2 diapositivas para eso. Respecto a la organización educativa, he puesto el tema de modalidades para integrar la tecnología. Si yo voy a integrar tecnología, tengo que definir qué tipo de modalidad. ¿Qué modalidades existen? Esa información la colocamos aquí, ¿ok? Planificación y partimos del diagnóstico. Y en esta parte hemos revisado lo que es madurez de la institución educativa, pero también hemos revisado lo que es propuestas de integración, que son 2 cosas distintas, ¿ok? Entonces, ¿qué cosa es madurez y qué propuestas de integración hay? Esto lo coloco acá en resumen. En la medida de lo posible, cuadrito, esquema. Si ya lo encuentran armado, simplemente lo cortan, pegan la imagen, y ya está. No armen para ganar tiempo. Blanca, y si encontramos una propuesta en internet que hemos googleado, la colocan también, es válido, ¿ok? La colocan. Esto respecto al grupo, al Jamboard 1. Pero van a encontrar aquí después diapositivas en blanco, con el nombre de ustedes. ¿Qué es lo que van a hacer en estas diapositivas de acá? Aquí, según la diapositiva que le corresponde a cada grupo, van a avanzar su trabajo, el diseño de su trabajo final. ¿Qué es lo que van a avanzar? Voy a mostrar. El proyecto, la propuesta de proyecto. Exacto, muy bien, ¿quién respondió? Yo, María Luz, profesor. María Luz, atenta, siempre María Luz. ¿Cómo no tengo mi estrellita aquí? Ok, ¿se ve mi pantalla? ¿Está el PPT? Sí. Sí, ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la primera diapositiva cada grupo? Vamos a definir, se van a poner de acuerdo, después de que se implementa la información, para eso vamos a dar un tiempo, vamos a trabajar con bloques. Va a haber un tiempo para completar la información, hasta donde se complete. Y un segundo momento donde nos vamos a ir a trabajar por grupos. En ese segundo momento es donde van a completar la información y cada grupo va a decidir cómo se organiza para completar la información, tanto del Jamboard 1, como del Jamboard 2, como del Jamboard 3. Les sugiero que aprovechen el máximo del tiempo el día de hoy para trabajar en equipo, porque con este avance van a recorrer buena parte del camino,
¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que van a decidir? Primero, ok, somos 3 instituciones, 4, 2, los que hayan de integrantes. ¿Sobre qué realidad vamos a trabajar? Yo he identificado un grupo de inicial, un grupo de primaria, un grupo de inglés y 2 grupos que pueden ser secundaria o superior. Primero definen ese escenario. Una vez que definen el escenario, se ponen de acuerdo, dicen, no, tu realidad, mi realidad, lo definen. ¿Qué criterio, Blanca, para definir la realidad? Se ponen de acuerdo. ¿Pero cuál podría ser un criterio? Pues que sea una institución donde puedan encontrar la información con facilidad. Porque si eligen una institución donde va a ser difícil analizar la realidad, va a ser difícil avanzar con el trabajo. ¿Ok? Blanca, pero vamos a trabajar en función a una sola realidad, pero es la misma realidad en cuanto a escenario común. Por eso les decía que era importante que sea un escenario común. Imagínense a alguien de inicial con uno de secundaria, de secundaria trabajando en un proyecto de inicial que después no va a poder extrapolar. ¿Ok? La idea es que después todos puedan extrapolar de este trabajo final algo personal. Y con esto también habrán avanzado parte del camino. Distinto es si yo soy inicial y trabajo en un proyecto de secundaria. Por eso era importante la similitud y el elemento que los une como espacio común, como grupo. ¿Ok? Entonces, fíjense que en la primera parte yo tengo que definir si hago un plan, un programa o un proyecto. Una vez que ya definieron qué realidad, definen si arman un plan, un programa o un proyecto. Blanca, ¿cuál es la diferencia entre plan, programa, proyecto? Les encontré un gráfico ya en internet clarísimo, acá está. ¿Ok? ¿Qué cosa es la diferencia entre un plan, programa y un proyecto? ¿No? Vamos de lo más grande a lo más pequeño. Lo que ustedes tienen que definir es esto que está acá arriba. Lo voy a trabajar en función a un área curricular, es decir, a inglés. De repente el grupo de inglés dice, nosotros por área curricular porque estamos por inglés. Puede ser. No, Blanca, por ciclo. Voy a trabajar por ciclo. Puede ser. No, Blanca, por grado. Puede ser. No, Blanca, por nivel. Todo inicial va a ser un proyecto para todo inicial. No, va a ser un plan para todo inicial. No, va a ser un programa para inicial. O, si estamos hablando de superior, podría ser facultad. ¿Ok? Esta es lo que vamos a hacer en el primer momento. ¿Ok? Entonces, ¿qué hemos dicho? Elegimos el contexto, la institución, y después pasamos a definir, ok, ¿qué queremos trabajar en función a área, ciclo, grado, nivel? ¿Qué será lo necesario? ¿Ok? Blanca, pero no tenemos todavía el diagnóstico, pero tienen a la persona que está trabajando en esa institución y que algo de data ya maneja. Después la van a completar formalmente con los resultados del diagnóstico. Sé que algunos de ustedes ya han empezado este trabajo, porque me han enviado algunos diagnósticos de su institución para que revise. Entonces sí sé que hay algunos integrantes que ya están avanzando, ya tienen avanzada esta parte. Entonces, esto es la primera parte. Sí, José, ¿es sobre lo que estoy hablando ahorita? Sí, profesora, en el caso de mí, en el caso de tu grupo, no somos 3 y mi compañera Giovanna y Carmen no están ahora por diferentes razones. En este caso, ¿cómo haría el avance del trabajo final? ¿Tú estás solo ahorita? No, profesora, disculpe, mi nombre es Carmen Moscoso. Lo que pasa es de que yo soy coach en una institución de enseñanza de inglés y un profesor acaba de reportar de que no va a poder venir. A Entonces ver, yo voy a tener que reemplazar. a ver. Así es, profesora. Ya, si es un tema de grupo, por favor me esperen hasta el final, cuando llegue todas las indicaciones, y ahí trabajo con cada uno de los grupos, ¿sí? Ok. Bien, una vez que definen esta parte, hasta aquí, les he puesto también un ejemplo para que puedan un poco sondear. Ok, ¿cómo se hace un FODA? Porque necesariamente, si estoy haciendo un diagnóstico, necesito un FODA. Para quienes no tienen la cercanía con un FODA, les he puesto 2 ejemplos. ¿Qué implica un FODA? Es decir, son los factores internos, que estamos hablando de debilidades, de fortalezas, o cuáles son los factores externos que tienen que ver con amenazas o con oportunidades. Les he puesto un ejemplo también, si quieren hacer un análisis, pero si ya tienen este análisis hecho en su institución, simplemente van a sacar la información de la institución. Blanca, que no tenemos esta información, pues pueden hacer un pequeño cuestionario, y de repente en este momento formulan las preguntas, y la persona que va a trabajar con la institución de base puede
aplicar el cuestionario a un número determinado de docentes o de padres de familia, lo que definan, ¿ok? Si es que no tienen un diagnóstico. Esto sí no, hasta acá. Ok, hasta ahí estamos hablando de la primera diapositiva, ¿ok? Vamos del primer Jamboard. Vamos al segundo Jamboard. ¿Qué tiene el segundo Jamboard? El segundo Jamboard, fíjense que ha empezado con, ciertamente las teorías de aprendizaje, pero yo tengo que definir con las tecnologías, y este es un punto medular. Cuando yo quiero integrar la tecnología, necesito identificar, quiero educar con, para o en tecnología. Entonces, como grupo, se ponen de acuerdo. ¿Cómo vamos a conceptualizar la tecnología? ¿Pero qué cosa es con, para, en? No he puesto la información. Revisan y colocan aquí la información para que todos lo tengan. ¿Quién está responsable del Jamboard 2? El grupo 2 y 3. ¿Ok? ¿Qué más necesito tener en cuenta? Existen teorías y existen modelos de aprendizaje. ¿Cuáles son estas teorías? ¿Cuáles son nuestros modelos? Coloco aquí los cuadritos. En resumen, súper sencillo para que ustedes simplemente puedan identificar la información a golpe de vista. Sabemos que para muchos de nosotros teorías de aprendizaje es revisión. ¿Ok? ¿Y qué es pedagogía digital? Aquí les he puesto un cuadrito que está en el material de estudio que tiene que ver con la clasificación de herramientas digitales. Ah, la pedagogía digital implica que yo tengo que usar herramientas. Sí, ¿qué herramientas? Y ahí pueden revisar en grupo. ¿Qué otra información falta colocar aquí para tener en cuenta a la hora que yo voy a desarrollar mi proyecto? ¿Cómo voy a plantear la pedagogía que voy a trabajar en mi planteamiento desde la mirada de la tecnología? ¿Voy a usar todo esto? ¿Solamente algunos? ¿Con qué criterio elijo yo qué herramientas y qué recursos usar? ¿Okay? Esas son las preguntas que tienen que responderse en cada grupo. Aquí les he puesto, eso también lo tienen en el material. Si yo elijo un aplicativo, necesito tener claro a qué se refiere ese aplicativo, cómo lo voy a clasificar y en qué área o cómo lo voy a usar. Si eso es lo que voy a implementar, ¿cómo lo voy a usar? Va con una finalidad en concreto. No es que sale hoy día una herramienta y decido usarla, pero no tengo claridad de cuál es el objetivo final. ¿Ok? Sobre todo esta que acabamos de mencionar al inicio. Es para educar con, para o en. ¿Ok? ¿Qué rol van a asumir los agentes de mi institución educativa? ¿Con qué agentes trabajo? Acá les he puesto, también es del material de estudio, pero ¿qué otros roles hay? Fíjense que también estamos hablando de competencias digitales. ¿Y cuáles son las competencias digitales que voy a tener en cuenta? ¿Las del material de estudio o de repente otra que he encontrado que me parece que encaja mejor con el planteamiento que yo quiero hacer? En libertad. ¿El del material de estudio o el que ustedes han elegido y han encontrado que se ajusta más a lo que ustedes tienen como propósito dentro del planteamiento que van a hacer de integración de tecnología? ¿Ok? Yo les he puesto aquí, por ejemplo, habilidades, que es lo que trabajamos y que se requiere desarrollar en los estudiantes, ¿no? Como un referente. ¿Y qué modelo pedagógico? Por ahí preguntaba Luz hace un momento, ¿qué cosa es modelo? ¿Qué cosa es integración? ¿No? Yo les he puesto aquí algunos criterios que se usan para definir algunos modelos. ¿Existe algún otro modelo? Los que han revisado el material se habrán dado cuenta que hay un poco más de información que está faltando aquí. Lo complementamos. ¿Y cuáles son los componentes? Y esta es una parte medular. Yo para armar y para definir mi plan de trabajo final necesito resolver todos los componentes, porque lo que voy a plantear es un modelo. Entonces, al plantear un modelo, mi trabajo final necesita tener fundamentos, mi concepción de docencia, qué sistema de evaluación voy a plantear, cuál va a ser, si voy a trabajar con una plataforma, cómo va a ser el diseño de esta plataforma, de este entorno. Entonces, aquí están todos los elementos. ¿Y tengo claro qué significa cada uno de los componentes? Sí. Si creo que tengo que resaltar algo, lo coloco acá. Todas las diapositivas están de aquí en adelante, es para que cada grupo vaya definiendo. Entonces, en el segundo Jamboard van a ir colocando qué cosas. ¿Qué modelo van a plantear? ¿Qué elementos de repente ya tienen? Ya tienen definidos. ¿Qué cosas tienen que hacer ajustes? Van a definir qué competencias digitales son las que van a trabajar en este proyecto o plan de integración. ¿Cuál va a ser el rol de los agentes? ¿Qué recursos dentro de lo que es la pedagogía digital voy a tener en cuenta?
qué teorías son las que van a dar soporte a mi planteamiento. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos resolviendo en este caso? Este paso 2, que tiene que ver con seleccionar el modelo de integración. Porque resulta que no existe una sola forma de llevar a cabo un proyecto. Existen diferentes formas, existen diferentes modelos. ¿Qué tengo que definir? Mi propuesta TIC. Ciertamente no tenemos un diagnóstico, necesitamos el diagnóstico, pero tenemos a la persona que trabaja en la institución y que nos puede dar las pautas de lo que en este momento podemos manejar para ir atendiendo. Después pueden ir complementando. Los recursos que tienen que ver con pedagogía digital. En algunos casos, esta diapositiva de acá va a ser importante. Dependiendo de el nivel de madurez y dependiendo de la propuesta de integración que elijan, yo voy a definir algunos pasos en mi proyecto o en mi plan. ¿Qué pasos? ¿Necesito hacer este paso de sensibilización? No, todos ya están sensibilizados. Esto no. ¿Necesito hacer diagnóstico? No necesito hacer diagnóstico. ¿Un plan de capacitación? Sí, necesito trabajar plan de capacitación. Incluyo una etapa de plan de capacitación. ¿Pero empiezo con capacitación o con qué empiezo? No, empiezo con presentar una propuesta. Ok, mi primer paso puede ser presentación de la propuesta. Después podría ser mi plan de capacitación o de repente trabajo según este esquema. Primero voy a presentar el diseño, después voy a trabajar la implementación del aula virtual y después voy a trabajar la capacitación. Un plan se puede abordar de diferentes maneras. Y eso es lo que se tienen que poner de acuerdo. ¿Tiene etapas? Tiene etapas. ¿Qué etapa sigo, Blanca? Eso es lo que tienen que definir ustedes. No hay una receta en ese sentido, porque va a depender de lo que hay en la realidad de la institución que van a usar como base. ¿Ok? De repente voy a partir de aquí. Quiero enriquecer ambientes con situaciones concretas de aprendizaje, con este modelo, que lo tienen en el material de estudio. Ah, ya. Entonces, a nivel de recursos, ¿cuáles de estas etapas son las que voy a trabajar primero? ¿Primero voy a trabajar con los docentes? ¿Primero con la coordinación? ¿Primero a nivel de infraestructura? ¿O primero con la dirección? No, primero con la dirección. Ya. ¿Y qué vas a trabajar dentro de la dirección? ¿La estructura, el liderazgo, la cultura? No, cultura, porque quiero trabajar cultura digital. Ah, mira, es otra forma de abordar tu plan o tu proyecto. ¿Sí? Voy a regresar ahora y nos vamos al Jamboard 3. ¿Qué tenemos en el Jamboard 3? Les he colocado aquí, que es una mixtura de lo que les acabo de mostrar, pero acá ya les he puesto más cositas. En el material de estudio les hemos puesto 3 planteamientos de modelos. Blanca, pero existen otros modelos que he encontrado. Puedes usar otro modelo si has encontrado otro modelo. Es válido. Nosotros hemos puesto esos 3 que son los que se suelen usar, pero no quita que uno pueda hacer otro planteamiento. Blanca, ¿puedo crear, inventar un modelo? También, ¿ok? Pero tú inventas sobre la base de algo. Entonces puede ser con la base de alguno de estos, ¿ok? Tienen esta propuesta que está en función a la organización de los cursos, el TPK que lo usa la mayoría, y tenemos el SAM, ¿ok? Si quiero aumentar alguno, lo pongo acá y estoy compartiendo material para los demás grupos. ¿Qué voy a tener en cuenta en el diseño curricular? Si estoy trabajando con el Ministerio de Educación, estoy trabajando las competencias del Ministerio, ¿cómo las estoy trabajando? Y en este enfoque de integración que voy a hacer, ¿cómo lo voy a usar? ¿Cómo voy a trabajar estas competencias según el planteamiento que estoy haciendo? En el material ustedes tienen ejemplos de experiencias, ¿no? Tienen una experiencia de inicial que está desde el aula, desde la propuesta como institución. Educación superior también la tienen desde lo que es la estrategia institucional, es decir, para toda una institución. Tienen en primaria desde las aulas y en secundaria desde las aulas. Estos 2 planteamientos son ejemplos, pero para la entrega de su trabajo final no me van a entregar trabajos en función a las aulas. Porque yo tengo entendido que ustedes en uno de los cursos que llevan en este diplomado ya han trabajado en función a un diseño de sesión de clase. Lo que van a entregar aquí no tiene que ver con diseño de sesión de clase, ¿ok? Lo resalto desde ahorita. No es diseño de sesión de clase, porque tiene que ver con políticas, porque tiene que ver con competencias, es decir, tiene que ver con lo macro. Es decir, tiene que ver con la base
de lo que tú después haces en una sesión de clase. ¿Ok? Ok. Voy a detener un ratito. Ok. Hasta aquí. Ahora sí, ¿alguna pregunta antes de que trabajemos en grupo? ¿Alguna duda? Selmira. Sí, maestra Blanca, escuchando todas las indicaciones que nos está dando, todavía de repente tengo una duda. Cuando usted menciona que no vamos a trabajar, digamos, estrategias para lo que es aula, es decir, diseñar una sesión, esto implica que nosotros como equipo, por ejemplo, en el caso del equipo 2, vamos a trabajar un proyecto, pero este proyecto lo vamos a hacer para toda la institución educativa partiendo de mi PI, de ese PCI, donde nosotros en ese PCI hemos elegido modelos educativos. Y ahora en el módulo tenemos otros modelos educativos. Por ejemplo, en el caso, digamos, en la institución que nosotros vamos a trabajar el modelo educativo, en este caso sería proyectos de aprendizaje, pero con ABP. No sé si de esa manera podemos, ¿cómo se llama ubicarla o de repente estamos ahí, de repente comprendiendo mal? Ahí sería, esa es la duda, ¿no? Ok, Selmira, respondo lo general y cuando esté en el grupo les aterrizo en lo que me estás comentando. ¿Okay? Aprovechemos este espacio para lo general y ya por grupo después con cada uno, ¿sí? Respecto a la general, cuando yo les digo que no van a desarrollar una sesión de clase, es que todo su planteamiento no puede estar en función a presentarme una sesión de clase. Yo puedo hacer un plan, como bien lo estás planteando, Selmira, institucional, es decir, y no lo puse ahí, ¿no? Porque yo les he puesto área curricular, les he puesto nivel, ciclo, no he puesto institución, pero también puede ser un proyecto para toda mi institución, y puedo colocar en mis anexos algún desarrollo de sesión de clase que demuestra cómo se está implementando el uso de la tecnología. Eso sí se puede hacer. Es más, ahí vemos en evidencia concreta cómo se da esta integración. ¿Ok? Pero lo que no puedo hacer es solamente presentar, y lo digo porque me ha sucedido en cursos anteriores, que me han presentado como trabajo final el desarrollo de una sesión de clase. Y no es el desarrollo de una sesión de clase, porque eso ya lo han hecho en otro curso. ¿Ok? Entonces, aquí lo que están haciendo es el marco que le da soporte a una sesión de clase. ¿Ok? Aquí lo que me interesa es que puedan ver la coherencia del planteamiento que se hace cuando uno trabaja con tecnología. ¿Ok? Que ciertamente a veces se deja al final. Trabajamos, yo digo, al revés, ¿no? Porque ya tenemos la tecnología, empezamos a usar y después armamos el planteamiento. Bueno, si nos toca así la realidad en la institución, así lo abordamos, pero no podemos dejarlo sin darle respuesta. ¿A qué me refiero con darle respuesta? Que si estoy frente a esa realidad, pero no tengo políticas, pero ya estoy usando la tecnología, pues ahora lo que hacemos es un poco ordenar. ¿Puede ser que tenga una realidad que no está ordenada y esa es la que deciden usar? Sí, puede ser también. Ordenan una realidad y sobre esa realidad que ordenan, hacen los planteamientos. ¿También es válido? También es válido. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta que sea general antes de pasar a los grupos? Tengo manitos levantadas. Gloris. Pregunta Sí, general, ¿verdad? profesora. Sí, Ya. estaba escuchando con mucha atención a Selmira, efectivamente, ¿no? Si vamos a suponer que nosotros en mi equipo decidimos hacer sobre la realidad de mi institución educativa, ¿no es cierto? Y al revisar los documentos de gestión de mi institución, el PI, el PCI, que son los documentos rectores, no está muy claro la integración de las TIC. Nosotros de todas maneras podríamos hacer un plan que tendría que ser ya como una innovación, ¿no? Porque se supone que los documentos curriculares son flexibles. Entonces nuestra propuesta no necesariamente se puede sujetar a ese PCI y a ese PI, sino más bien a un diagnóstico concienzudo del colegio y lo haríamos ya como una propuesta de innovación. Sí, Podría ser así. también, Gloris, perfecto, sí. José. Gracias, maestra. Sí, profesor. Entonces, lo que entiendo es que si en el Jamboard que nos ha tocado, que creo que estamos en el grupo 3 y grupo 4, se mencionó, y somos de diferentes instituciones, diferentes especialidades, habré que coger una institución o una especialidad, ¿verdad? Y todo lo que usted ha puesto en el Jamboard, completarlo de acuerdo a esa institución o esa especialidad. ¿Es correcto? Sí, acá más bien yo he cometido aquí un error, ninguno me ha dicho nada. He repetido al grupo 2 para que trabaje el doble, el grupo 2 no se ha quejado. El grupo 3 hace el Jamboard
Ahorita les explico, porque hay algo que hay que corregir. Y el 4, no me han dicho nada. ¿Quién es el grupo 2 que no se ha quejado? Blanca, yo iba a decir algo, Soy soy Mary. esta, Yo iba a Claudia. decir Todo el mundo algo, dice pero tanto como y le seguías hablando, yo dije, a ver, vamos a esperar un poquito más, a ver si hay una corrección o algo, tenemos que trabajar tanto, está bien, dije, bueno. yo les decía, chicas, ya sí tenemos que trabajar, pero duro. Ya, a ver, entonces les explico cuál va a ser los tiempos que vamos a manejar, porque es importante, ¿ok? Y respecto a lo que has preguntado, José, para alimentar con la parte teórica y conceptual, que nos va a ayudar, porque nos va a marcar los nortes, la parte teórica y conceptual, vamos a dar 30 minutos, ¿ok? Y ahí no importa de qué área seas ni de qué grupo seas, porque la información la vamos a usar todos. Entonces vamos a hacer un trabajo en este momento, una especie de resumen entre todos en 30 minutos, dividiéndonos las tareas. ¿Qué estamos tratando de hacer en este momento? Economía de esfuerzo para quienes no leyeron, por lo menos ahora se enterarán de qué trataba la unidad 2, o qué trataba la unidad 1, o qué trataba el punto de la unidad 3. Y si leyeron y no entendieron, de repente ahora van a comprender mejor, ¿ok? Quiero que estos 30 minutos sean de provecho en ese sentido, ¿ok? Para realmente poner en práctica lo que es trabajo colaborativo en la virtualidad, ¿ok? Bien, eso en cuanto a los 30 minutos. Después de los 30 minutos, ya van a ir a trabajar, les voy a generar las aulas y van a empezar a trabajar por equipo. Y es donde van a trabajar usando la información que entre todos han alimentado, pero ya para trabajar en función a su planteamiento, a su proyecto, a su trabajo final. Entiendo que del grupo 1, si hay integrantes, del grupo 2 también, del grupo 3 también, el grupo 4 también. El único grupo que no tiene integrantes es el grupo 5. Mejor dicho, no está el grupo 5. ¿Sí? Pero en el caso del grupo 4 creo que había una dificultad. ¿Ese es el grupo de Claudia y de José? No, bueno, somos Carmen, Giovanna y José. Carmen se tuvo que retirar porque tuvo que sustituir profesor. Ya, no hay problema si un integrante no está. El problema sería si solamente hay uno, ¿ok? Basta con que hayan dos para empezar a hacer un trabajo, pero para mí es importante que inicien esta parte, ¿ok? Sobre todo porque les voy a dar algunas indicaciones precisas. Bien, hasta aquí, ¿hay alguna duda? Aprendan al mismo los alumnos. ¿Alguna duda? Nadie pregunta. Y después la avalancha de preguntas. ¿Ninguna duda? No, Blanca, estamos esperando que estemos en grupo para preguntar. Profesor, es que a veces las dudas surgen al momento de hacer el trabajo. Entonces, Claro, así sucede, en clases igual. No Las se... dudas en el último minuto cuando uno tiene que ir a otra clase. Ya tenemos, vamos a hacer así, ¿ah? De 10:30 a 11 completamos la información, ¿ok? Y tenemos de 11 a 11:30 para organizar el trabajo por equipos, ¿ok? Vamos a darnos una hora bien trabajada, ¿ok? Una hora bien trabajada. Si algún Jamboard se completó antes de la media hora, me avisa, inmediatamente se van a sus grupos, porque yo voy a dejar los grupos creados, porque puede ser que en menos de media hora completen la información que ven que es necesaria y empiezan a trabajar en grupos. Y yo me voy pasando por cada grupo para ver cada realidad puntual, ¿ok? Ahora, antes de pasar a trabajar, tengo un minutito para hacer una especificación. No, se las doy por cada grupo, mejor estoy viendo, es mejor, práctico, ya nos va a ganar la hora si no. Ok, yo a cada grupo les voy a hacer las especificaciones respecto a los dos últimos puntos que les mencioné en agenda, ¿ok? Porque les hablé en agenda de que era la siguiente sesión, lo que van a presentar son avances, ¿ok? El grupo de José avanzó diagnóstico y planteamiento, hasta el planteamiento 1, eso es lo que va a presentar en la siguiente sesión 5. ¿Ok? La siguiente sesión va a ser para ver ejemplos concretos de cómo están empezando a realizar este diseño de trabajo para implementar, para integrar el uso de la tecnología dentro de un enfoque, sea por área, por institución, o sea por nivel, ¿ok? El que decida. Y la última sesión
va a ser asesoría por horas. Por sorteo, cada grupo va a tener un tiempo determinado para cerrar la construcción de este planteamiento. ¿Ok? Bien, entonces empezamos a trabajar en el Jamboard. Voy a generar las aulas. ¿Ok? Ok. Ya llegué a dar segunda vuelta y me quedé en el segundo grupo. Ya no entré al tercero y cuarto por segunda vez. Es lo que suele suceder cuando no trabajamos con horario. Por eso la última sesión va a ser con horario. Es decir, de tal hora a tal hora. Les voy a explicar ahorita ya. En la sesión que viene, en la siguiente sesión síncrona, que es preocupación para varios de los grupos, donde van a presentar su avance. ¿Cómo van a presentar el avance? Pueden presentarlo en un PPT o pueden presentar el documento en Word que ya están trabajando para construir su trabajo final. Ustedes decidan la forma de presentación. ¿Ok? Blanca, ¿qué presentamos? Lo que logren avanzar. Blanca, ¿con qué estructura? Me han pedido en algunos grupos que les entregue ya una estructura armada. Yo voy a facilitarles en el foro 2 estructuras para que las puedan tener como referente, pero no es la estructura, no es una estructura fija, es decir, no es que tenga que hacer la estructura que mandó la profesora Blanca. Yo puedo plantear y de acuerdo a la forma en que trabajo en mi institución, incluso por eso, plantear el formato de mi plan o de mi proyecto. O sea, no necesariamente tiene que ser la que voy a subir al foro. La voy a compartir como un documento que pueden tener como referencia. Ah, Blanca, ¿quiere decir que ese documento de referencia puedo quitar algunas partes y aumentar otras? Sí, pueden quitar, pueden aumentar. Es flexible. Pero lo voy a poner como referente para que se puedan guiar y puedan identificar las partes que sí o sí tienen que estar. ¿Ok? Los mínimos los voy a colocar para que se puedan orientar. ¿Ok? Según me han pedido. Eso es lo que van a presentar en la siguiente sesión. ¿Okay? Va a ser un trabajo tipo museo, donde cada grupo va a presentar su avance, para que los demás grupos podamos ir aprendiendo de lo que ya otros grupos han avanzado, ¿no? Yo miro, no sé, pues, soy Lourdes y estoy viendo al grupo de Mayra y digo, ah, mira, ellos han hecho así, nosotros también podemos hacer así, chicas, ¿qué les parece? Sí, también, ok. Y nos vamos nutriendo como equipo, ¿ok? Ese es el objetivo de la sesión siguiente. Fíjense qué importante es. Ahí no importa si uno avanzó 10 y el otro avanzó 5 y el otro avanzó 3, pero que ninguno llegue con que avanzó 1. ¿Ah? O sea, me refiero, Blanca, no solamente pusimos título al trabajo, no, ¿ok? Entonces, solamente elegimos la institución. No, avanzamos un poquito más que la elección. Blanca, ¿por qué no nos dices hasta dónde? No, porque la exigencia no es hasta dónde, sino todo lo que puedan avanzar, pensando que ustedes ya se están organizando en el tiempo, ¿ok? También va a depender de que el ritmo de cada institución es distinta, ¿ok? Bien, y para la última sesión somos 4 grupos, no, somos 5 grupos, me preocupa el quinto, pero somos 5 grupos. Las 2 horas de clase yo la voy a dividir para los 5 grupos. Blanca, ¿tenemos que estar escuchando la asesoría que le das al grupo 1? Si quieres, escuchas y tomas notas, porque igual te ayuda. Blanca, ¿puedo ir solamente a la hora que le toca a mi grupo? Si solamente quieres venir a tu hora, vienes solamente a tu hora. Pero no escucharás la retroalimentación de los otros grupos, que también te podría ayudar. Ay, eso lo voy a dejar opcional. Pero el grupo tiene que estar sí o sí para su hora de asesoría. ¿Qué hacemos en esa hora de asesoría? Trabajo el tiempo solamente con el grupo, viendo todos los avances. Blanca, cuanto más hemos avanzado mejor, definitivamente. Cuanto más han avanzado mejor porque los puedo orientar más. Si han avanzado poco, los orientaré poco. Ya lo demás será de manera asíncrona. ¿Ok? Eso es para la última sesión, porque nos quedan 2 sesiones síncronas. Ahora, respecto a lo que han trabajado el día de hoy, yo sé que ya estamos más de las 11:30, pero necesito mostrarles un detalle de lo que han hecho hoy día para que quede marcado como secuencia de trabajo que han realizado, ¿ok? En el Jamboard 1 tienen el tema de políticas de integración. Veo que aquí los grupos han compartido información. Aquí importante, ¿eh? Quien compartió aquí el tema de indicadores es básico. Si yo planteo políticas y planteo indicadores, quiere decir que las voy a poder evaluar. Genial. Si yo planteo indicadores para evaluar mis políticas, me va a ayudar a evaluar si mi plan está yendo bien. ¿Ok?
la organización educativa, ¿qué voy a elegir? ¿Qué modalidad? Lo he ido mencionando en los grupos. Mi proyecto va a ser para trabajar modalidad totalmente virtual, semipresencial, híbrida, HyFlex, ¿qué tipo de modalidad? ¿Ok? Acá falta un poco de información y acá, ok, están colocando algo de información también, hay que orientarlo un poquito, ¿ah? Aquí es importante que definan la madurez, que es distinto al nivel de integración. Por ejemplo, aquí el grupo 1 ya ha puesto algunas ideas. Todo lo que está en blanco son ideas. La idea era que ustedes fueran colocando ahí. Lo pueden seguir usando, ¿ok? El Jamboard está abierto para todos ustedes. El grupo 1, por ejemplo, ya ha definido, va a ser en este colegio, en el nivel secundaria, estamos en el nivel de madurez básico, pero queremos avanzar hasta el nivel intermedio. Ya. Pero por ahí hay otro grupo que ha puesto, no, Blanca, nosotros vamos a hacer nuestro proyecto, pero no vamos a avanzar hasta el intermedio. Nos vamos a ir hasta el avanzado. Ya, perfecto. No hay un límite. Ustedes definen hasta dónde quieren avanzar en su proyecto. ¿Ok? Lo mismo, ¿no? El grupo 2 ya ha ido colocando ideas. Y ese era el objetivo de avanzar. Por ejemplo, en este Jamboard 1. Pero en el Jamboard 2 tengo otras temáticas. ¿Qué he avanzado en el Jamboard 2? En el Jamboard 2 lo que tengo son las teorías. Aquí ya nos han ayudado colocando algunas teorías, algunos aspectos respecto a la pedagogía digital, algunos recursos. Aquí no se ha avanzado mucho, ¿no? Ok, por ejemplo, el grupo 1 ya fue trabajando. ¿Qué ha puesto? Mira, hemos definido que vamos a trabajar el enfoque de educar en las TICs. Ya han definido algo, ¿no? Están haciendo su lluvia de ideas de qué es lo que van a tomar en cuenta de esta unidad 2 para su trabajo en concreto. Otro grupo de repente no va a trabajar educar en, sino educar con. Puede ser distinto. Y en el Jamboard 3 teníamos los modelos de integración. ¿Qué modelo vamos a usar? Tienen que elegir un modelo. Blanca, ¿y tiene que ser igualito? Puedo usarlo de base y hacer cambios. También puedo crear mi modelo. Entonces, aquí defino modelos, defino un poco cómo voy a abordar las competencias TIC del Ministerio de Educación y defino también de repente, quiero compartir aquí o hacer algunas cosas similares a las experiencias que he leído. ¿Sí o no? Es opcional. Este grupo definió trabajar el TEPAC. Ok, ya puso TEPAC. ¿Y qué cosa voy a tener en cuenta aquí en este TEPAC? Voy a tener en cuenta trabajar capacitaciones y círculos de calidad con los docentes. Su lluvia de ideas respecto a todo este contenido. Blanca, ¿y cómo presento mi avance respecto a todo esto en la siguiente sesión? ¿Puedo usar el mismo Jamboard? Si no han podido organizar la información en otra estructura, pueden usar el mismo Jamboard. Blanca, ¿podemos presentar en un PPT ya más organizado? En un PPT. ¿Puedo presentar mi documento en Word donde ya estoy redactando todo? También puedo presentar mi documento en Word. Blanca, ¿te puedo entregar mi avance en la semana antes de hacer la presentación? También. Así tu presentación del día, de la siguiente sesión síncrona, ya sería su segunda retroalimentación. ¿Cuántas retroalimentaciones vamos a tener a nuestro trabajo? Las que ustedes definan, no las que yo defina. ¿Cómo lo definimos nosotros? Si me envían 5 veces, 5 retroalimentaciones tendrán. Si no me envían ninguna, no tendrán ninguna. Tendrán la que tengan solamente en la sesión síncrona. ¿Ok? Entonces, sí, les pido que se puedan organizar como equipo para que hagan los avances y si tienen dudas, pregunten. Si preguntan en el foro, mejor, porque así todos se nutren, todos los equipos se nutren con las respuestas. ¿Ok? Bien, me pasé 10 minutos, disculpen. ¿Alguna duda o pregunta final? Todos mudos. No, todo claro, todo claro. Ok, bien. Nuestro trabajo, Blanca. No, ya se organizan en equipo y lo van a lograr. Yo estoy segura que lo van a lograr. Por ahí identificado unos proyectos bastante interesantes que le van a servir al resto. ¿Ok? El proyecto de uno definitivamente le va a servir al resto. ¿Ok? Bien, entonces lo dejo, que tengan buen fin de semana, que sea de provecho. Escríbanme, pregúntenme, sin miedo, yo respondo, ¿ok? Bien. Listo, gracias. Muchas Gracias, nos gracias. vemos. Buen fin de Váyanse. semana para todos.